El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente, llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en el despoblado para que queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llevaron 7 canastas, eran unos 4.000. Jesús los despidió luego, se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima nuestra Madre, del Evangelio que hemos escuchado, sobre todo quisiera resaltar estas palabras de Jesús que se prolonga a lo largo de toda la historia de nuestra salvación. Es la mirada de Dios. Me da lástima de esta gente. Me da lástima. Como vio que no tenían con qué comer, Jesús se conmueve de sus discípulos y pide que se alivie esa necesidad. Esta mirada de Dios, queridos hermanos, es una mirada que abarca toda la historia de la humanidad. Sobre todo, después del pecado original, como hemos escuchado, hay un drama en el corazón del hombre. Para la Sagrada Escritura y para la fe de la Iglesia, por supuesto, el hombre es un ser que vive en una situación de naturaleza caída y reparada, así se dice. Es decir, nuestra naturaleza no ha sido creada originalmente así. No, por ejemplo, aquí es el hambre. Antes del pecado original el hombre no padecía hambre. El hambre, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Y por eso nuestra naturaleza originalmente, nuestra naturaleza no pasaba necesidades, ni hambre, ni sufrimiento, dolor alguno. Y hemos escuchado precisamente cómo a causa del pecado cometido por Adán y Eva, Dios los despoja de su estado original. No porque sea una especie de venganza de Dios, no, sino fue una condición. Dios les puso la condición a ellos. Si comes del árbol del bien y del mal, morirás. Tenía esa advertencia y a ciencia y conciencia Adán y Eva desobedecen y entonces ellos escogen en la plena autonomía y entonces viene la consecuencia. Este pecado original, como dice también la misma Sagrada Escritura, hace que el hombre viva una situación de tensión dura. Por eso le dice: maldita Adán la tierra por tu causa. Es decir, el mal ha empapado toda la creación y entonces el sufrimiento es parte ya de la vida del hombre. Todo sufrimiento, el gran sufrimiento, la muerte, pero también entra dentro del hombre el mismo drama del dolor. Aquí, por ejemplo, en el Evangelio es el hambre, pero dolor va a ser la vida del hombre. Así le dice a Eva también: con dolor parirás, irás a tu marido, pero vas a sufrir. Si las relaciones humanas están hechas ya van a verse afectadas por el sufrimiento,
Dos personas se quieren, pero en el camino de ese quererse va a haber dolor, va a haber sufrimiento. ¿Cuántos, por ejemplo, unen sus vidas para siempre con una gran esperanza, pero luego, pasado el tiempo, hay dramas terribles, incluso de no querer a la persona que has querido y aborrecerla, o perder a ese ser querido, tanto si es cónyuge como si fuesen los hijos. ¿Cuántos matrimonios así? Y la enfermedad que es parte de nuestro camino. Y Jesús dice, me da lástima. A Dios le conmueve el dolor. ¿Por qué Dios se conmueve? Porque, queridos hermanos, muchos de los dramas que tenemos, como el de Adán y Eva, son fruto de nuestras decisiones. Hemos tomado malas decisiones a veces y hay consecuencias terribles. Y Jesús sabe que Él no es el autor, por eso tiene lástima de tantos problemas, tanta hambre que hay en el mundo, y sabe Dios que no es porque Él no ha creado lo suficientemente, sabe que hay alimentos, pero no se reparte bien. Los bienes del mundo, los bienes temporales, dicen ahora muchos entendidos en la materia, están en manos de unos cuantos nada más. Por eso hoy día también, sábado, queridos hermanos, dedicado a la Virgen, invoquémosle a ella. No en vano la Iglesia ha recogido el clamor del pueblo que durante siglos ha experimentado a la Virgen como consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores. Tiene varios títulos así cuando rezamos las letanías a la Virgen. María es refugio, amparo, consuelo, Madre de misericordia. Así Dios nos la ha querido como meter en el corazón, y la Iglesia la lleva invocando así por todos los rincones del mundo. Y precisamente María Auxiliadora es una de las grandes devociones en la Iglesia. También Nuestra Señora del Perpetuo Socorro viene desde antiguo, Madre de Misericordia también. Y hoy por hoy, en las apariciones de la Virgen de Fátima, y hace poquito hemos celebrado Nuestra Señora de Lourdes, aparece así, como refugio. La Virgen le dice a Sor Lucía, ¿temes quedarte sola? Yo seré el refugio y el camino que te conduzca a Dios. La niña temía quedarse sin sus primos. Era niña y al fin temor de niña, y la Virgen para consolarla le dice, yo seré tu camino y el refugio, camino y refugio. Y la Virgen le dice también a Santa Bernardita, que aunque ella no la ven a ser feliz en la tierra, sino en el cielo, la Virgen se le aparece y esa visión maravillosa la va a sostener en toda su vida. Incluso ella dirá que el recuerdo de haber visto a la Virgen le da ánimos, incluso de morirse, porque quiere gozar definitivamente de la Virgen. Y todo esto para consolar a esta santita. Y por medio de ellos, de los niños, los beatos, ya ahora, Beato Francisco y Jacinta y Santa Bernardita, la Iglesia nos habla a nosotros, nos recuerda a María, nos recuerda a la Virgen, Madre de Misericordia, consuelo de los afligidos. Acudamos a ella, queridos hermanos, también todos los días de nuestra vida, más en sábado y también en este tiempo de pandemia. Dios ve con dolor, con compasión. También
que nos dé a nosotros también corazón compasivo. Si no podemos aliviar todo dolor, que el corazón no se desentienda. Siempre podemos hacer algo. A veces podemos tener la tentación de irritarnos contra tantos problemas, pero sepan, estos problemas de ricos y pobres, de injusticias de toda clase, siempre se han dado. En el siglo V, el San Juan Crisóstomo, él mismo decía eso, que había una injusta distribución de las riquezas, muchos pobres, pocos ricos y prepotentes. Y entonces el santo, precisamente porque era así, lo desterraron, no sé si 4 veces, el emperador de entonces lo destierra. Pero este santo le hablaba al pueblo y decía, mira, esta injusticia que vivimos, pues tiene remedio. Empecemos por cada uno de nosotros. Vive con lo necesario y procura de ti mismo, hacer caridad. Tú mismo. No empecemos desde arriba, que si no ponemos todos el hombro, pidámosle a la Virgen, queridos hermanos, sobre todo este corazón compasivo como el de Jesús. Me da lástima de esta gente, nos dice el Señor, que podamos llevar un poco de amor, de misericordia. Siempre podemos hacer algo.